Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Ya estamos de este lado del estudio porque vamos a conversar con Luis Enríquez, quien es diputado por la circunscripción número 1 en Santo Domingo Este, además vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días y bienvenido. Bueno, saludos. Para mí es un placer estar aquí en este set con dos estrellas de comunicadores, ¿verdad? Y presto a responder a las inquietudes que sabemos que ustedes interpretando la necesidad de información que tiene la gente que nos formulan preguntas. Muy buenos días, Luis Enrique, un placer tenerte por acá. Igual, Carlos. Luis Enrique, la semana pasada, el viernes, precisamente se reunió la comisión que estudia el presupuesto nacional y se ha dado un dimidirete porque en el presupuesto nacional del 2024 ha estado contemplado lo que son los desembolsos que empieza a hacer Aerodón. ¿Cuál es la situación real que está pasando en esta comisión, creo que bicameral? Sí. Y el tema Aerodón. Realmente muy lamentable lo que aconteció allí, porque nosotros muy bien podemos considerar que el partido de gobierno tiene la mayoría en ambas cámaras, mas sin embargo eso no le da derecho a estropear lo que ha sido la costumbre y lo que debe ser el ejercicio de ponderar y discutir y escudriñar un proyecto como tan importante como por ejemplo la ley de presupuesto para el año que viene. Ese proyecto de presupuesto no fue ni siquiera discutido. Luego de escuchar a solicitud de la oposición que el día jueves pedimos que fueran algunos funcionarios, el ministro de Obras Públicas y el director de presupuesto a explicar un tanto el tema de contrato de Aerodón y su ejecución. Luego de escucharlo, entonces, la mayoría de los legisladores del PRM decidieron que ya, con haberlo escuchado ya, el presupuesto no tenía que ser discutido. Nosotros estábamos en el preámbulo de la discusión. ¿Y cuál es el preámbulo? Que sencillamente la Cámara de Diputados no se pueda prestar a conocer, a discutir, ni siquiera hacer un informe favorable en esa comisión bicameral de un proyecto que contempla 775 millones de dólares para ser invertido en obras, en gastos. Y nosotros entonces consideramos que eso es una falta de respeto a la independencia del Poder Legislativo, toda vez de que si estamos discutiendo un proyecto de presupuesto, el presidente de la República entonces envía una adenda de un contrato que todavía el Poder Legislativo no lo ha estudiado, no ha considerado si lo aprueba o no. Entonces ya hay una falta de respeto a la independencia y una injerencia, obviamente, por considerar que tienen la mayoría de los legisladores de su partido. Nosotros le formulamos la pregunta a los senadores que estaban ahí presentes de si ellos estaban dispuestos a firmar un informe favorable para ese proyecto de presupuesto cuando todavía ellos no habían recibido o discutido y aprobado o rechazado el contrato de Aerodón, que es parte integral del presupuesto porque está prácticamente la adenda. Vi que el senador de mi provincia, que es lamentable porque promueve una cosa en el discurso y en las calles, mas sin embargo actúan de otra manera. Dice que él no se dobla, pero ahí se dobló porque él votó para que se hiciera un informe favorable a un presupuesto que contempla una partida importante y un contrato que está haciendo, que si muy bien ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, un contrato que está siendo cuestionado. No hay un medio de comunicación, no hay un ciudadano que no esté pendiente, preocupado por las cosas que se están haciendo a partir de la firma de ese contrato por parte del gobierno y de la discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que la sensatez, la prudencia, la madurez política llegue a los senadores para que echemos hacia atrás ese contrato, pero que además también que la Cámara de Diputados no conozcamos. Ustedes, por ejemplo, como parte del Poder Legislativo, específicamente han estudiado este presupuesto, no el presupuesto, sino más que todo el que era en su momento un proyecto de ley que tiene que ver con la renegociación del contrato de Aerodón. ¿Han podido estudiarlo ya, independientemente de que se ha aprobado, y cuáles son específicamente esas irregularidades? Porque se habla que un problema con lo que tiene que ver con el presupuesto y a qué será destinado para obras del Estado. ¿Qué específicamente es la discusión como tal? Mira, esta discusión empezó primero con la ley de
provisional para concesionar todas las concesiones que hasta el 2006 no habían sido contratadas. Ahí empezó la discusión. Desde ahí nosotros empezamos a... Una ley especial. Claro, esa ley especial, que no es más que romper con lo que debe ser la seguridad jurídica de la República Dominicana, porque como yo voy a invertir en un país, por ejemplo, donde hay una regla de juego, más sin embargo hay un poder ejecutivo que se combina con un Congreso y me puede hacer una ley especial. Bueno, en este caso para favorecer, para dar esos contratos de grado a grado, pero eso siendo un precedente negativo, porque no puede ser así. O sea, lo que nosotros criticábamos en aquel momento cuando se aprobó esa ley, que esta ley especial que se aprobó, que se estaba discutiendo en ese momento, era para concesionar de grado a grado todos los puertos y aeropuertos, y lo denunciamos oportunamente. O sea, eso está ahí en los reportes periodísticos y en las actas, por ejemplo, de la comisión, de ninguna de ellas salimos de manera bruta por una discusión porque querían aprobar la carrera, el informe para esa ley. Entonces empezó todo allí. Entonces por eso yo entiendo que hay una prevaricación del Estado que estaba negociando ya hace un año el contrato de los dos, y hay otro contrato más ahí que viene. Entonces mandan al Congreso Nacional una ley para que le dé una consideración especial por 3 años para discutir estos acuerdos. Entonces, prevaricación, ¿por qué? Bueno, porque ustedes están discutiendo, ustedes son el Poder Ejecutivo y están discutiendo ya, y tienen ya quizás cerrado acuerdos, más sin embargo mandan una ley especial. Entonces, ahí empezó todo. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos, por ejemplo, que es lesivo al internacional? Porque sencillamente, si tú no tienes una licitación pública nacional e internacional, tú no te puedes dar cuenta si realmente este oferente, el que está actualmente, te está haciendo la mejor oferta. Pero además también, ¿por qué penalizar políticamente en un discurso de la nación que los pasados gobiernos firmaron un acuerdo que no correspondía a intereses que dieran resultados positivos al país en los 20 y tantos años que tiene ejecución este contrato? Bueno, ok, entonces quien administra el Estado tiene culpa, pero más sin embargo a la empresa no. A la empresa no se cuestiona. O sea, si no estuvo bien, pues entonces fue porque hubo un cómplice. ¿El cómplice quién es? El sector privado, que fue quien usufructó y quien se benefició de ese contrato. Entonces, hablan mucho también del peaje sombra. Criticaron mucho el peaje sombra. Más sin embargo, a este peaje sombra ahora le llaman punto de equilibrio, que no es más de darle todas las facilidades, toda la seguridad, cero riesgo a la empresa para que nunca pierdan un solo centavo. Si los parámetros, por ejemplo, que se proyectan no se cumplen, pues entonces el Estado te compensa. Pero además también, ese contrato de cerca de 800 y tantas páginas, hay una muy singular. Esta es la página 360, ¿no? Okay. Nosotros leímos un contrato y leímos varios de sus anexos. La empresa Indra fue la empresa que... Nuevamente. Sí, la empresa Indra es una de las empresas que dieron asesoría técnica para la elaboración de este contrato. Permítame. ¿Qué dice ese informe? Que la empresa Aerodón, comparándola con otros aeropuertos igualmente concesionados en América Latina, puede retribuir al Estado, diferente en otros lugares de América Latina, puede retribuir al Estado por las condiciones que están los aeropuertos y la proyección que tienen en una negociación por más de 1.500 millones de pesos. ¿Qué lo plantean ahí? Nadie ha contestado que por qué tomaron entonces 775 millones de dólares. Entonces yo creo que ahí también radica el hecho de que nosotros nos estamos oponiendo porque consideramos que es lesivo al internacional. Consideramos también que los puertos y aeropuertos son puntos estratégicos, pero también consideramos también que porque es muy sospechoso que porque un contrato que se vence en el 2030, usted está renegociando en medio de una campaña electoral 6, 7 años antes, cuando eso debió haberse hecho. Y yo digo lo siguiente, yo no estoy opuesto totalmente a las concesiones. Ahora, yo creo y entiendo que como el país todos los años presenta presupuesto deficitario, yo creo que es estratégico y económicamente saludable de que los contratos de concesiones debíamos renegociarlo en el ámbito de una necesaria e impostergable
reforma fiscal y de ahí buscar los recursos y no buscarlo en préstamos. Luis Enrique, ustedes, ya este proyecto fue aprobado en primera lectura en la Cámara Baja. El contrato. ¿Va a segunda lectura? No, el contrato va ya ¿Al Senado? Sí, va al Senado, sí. Ya. Bueno, pero también, está un tanto... si perdieron en la Cámara de Diputados, en el Senado van a pelear más rápido porque ellos tienen mayoría mecánica. No, y además hay senadores que se doblan. Son 22, creo que tienen. Además hay senadores que se doblan. Pero dicen que no se doblan, pero se doblan, como el senador Tavera de la provincia de Santo Domingo. Pero cuando uno ve el tema que ustedes tienen, y es que se ha puesto en el presupuesto nacional, lo ideal no es colocarlo en el presupuesto nacional porque es algo que se presupone, no necesariamente es algo que tú vayas a percibir, sino que tú presupones que va a entrar una cantidad de dinero y obviamente hay que contemplarlo en el presupuesto nacional. Correcto, entonces aquí paso te explico. Por ejemplo, tú presupones, pero sobre la base de un régimen de leyes que te están establecidas en el marco de impuestos y de aranceles en la República Dominicana. Sobre esa base tú tienes que presuponer. Pero además también, tú tienes que también establecer en el presupuesto lo que son los gastos. Tú este año vas a gastar, por ejemplo, en la intervención en la solución vial de pintura. Tienes que ponerlo en el presupuesto. Ninguna de esas obras están contempladas. O sea, la ley de presupuesto establece bien claramente cómo se define un presupuesto. Es un presupuesto, como su número lo dice, pero tiene que estar cimentada sobre la base, por ejemplo, real de aspectos que hayan sido planteados en una ley. Por ejemplo, nosotros todos los años, en el presupuesto general de la República, todos los años, no tan solo en este periodo de gobierno, hay que suspender la implementación en ese año de varias leyes, porque el Estado le es imposible, por ejemplo, dar el 10%, por ejemplo, para el ayuntamiento. Entonces, como no le asignan el 10% a los ayuntamientos, sino que se le asigna una partida por debajo, para que ese presupuesto no quede en la ilegalidad y el Estado no quede en la ilegalidad en lo que es su ejecución de ese año, entonces tiene que poner un párrafo en la ley para que nosotros lo aprobemos, donde se suspende por este año entonces tiene que poner un párrafo en la ley para que nosotros lo aprobemos, donde se suspende por este año el pago de ese. Pero además también todos los impuestos, por ejemplo, que ha de ser suspendido ese año, por ejemplo, hay muchos impuestos ahí que son suspendidos todos los años, por ejemplo, el 2 pesos al GLP que se debe pagar, por ejemplo, a la Dirección General de Puerto Interno, manda a que se pague por la Dirección General de la Aduana. O sea, es ilegal de que nosotros aprobemos un presupuesto que todavía no tenga legalmente instituida en el marco de los impuestos que se cobran esos ingresos. Entonces ahí está la discusión de nosotros, pero que además también el director del presupuesto no pudo responder a nuestras inquietudes en la comisión, pero porque usted está diciendo que los senadores puedan aprobar un proyecto de presupuesto sin haber conocido No, entonces él se basaba, porque el artículo 44 de la ley de régimen para campaña de presupuesto, los 775 millones de dólares. Para promover al presidente. Promover. El presidente, por ejemplo, no ha cumplido. ¿Van a impactar Santo Domingo Este? Precisamente por eso. Yo creo que lo están usando para campaña, o sea, no lo están usando para invertirlo en bandera ni en actividades procedidas, pero sí para, por ejemplo, tapar las faltas, por ejemplo, de cumplimiento del presidente de la República, que en los 4 años, con todo el dinero que tomó prestado, no pudo cumplir con ninguna de esas obras. Es el presidente que ha mandado al país, mas sin embargo no ha cumplido ninguna de las promesas de esas obras que debió haberla hecha con recursos propios durante los 4 años. Entonces lo está usando el presidente para cumplir un tanto. Entonces ya es usarlo en campaña de manera indirecta, el presidente de la República. Entonces nosotros le decíamos, para terminar con la otra pregunta, al director del presupuesto, que la Constitución de la República establece claramente cuál es su rol. La Constitución de la República es la norma suprema y que por lo tanto ninguna ley le puede estar por encima de ella.
Y se establece en el artículo 93 de la Constitución de la República que los contratos, una de las competencias del Congreso Nacional es aprobar los contratos que somete el Poder Ejecutivo. ¿Usted estaría Y el de contrato de acuerdo? Rodón no ha sido aprobado, por lo tanto no puede... ¿Estaría de acuerdo con las declaraciones del expresidente de la República, Leonel Fernández, que dijo recientemente que debería declararse inconstitucional esta ley? Sobre todo La ley, sí. que va a elevar un recurso al Tribunal Constitucional. El presidente Fernández se refiere a la ley de provisional de concesiones, toda vez de que se aprobó. Nosotros inclusive en su momento lo discutimos y lo planteamos en el hemiciclo de que esto era inconstitucional porque tienen que legislar para el porvenir. Entonces pusieron al Congreso Nacional a legislar para crear un marco, para dar para dar contrato de grado a grado, cuando la ley de alianza público-privada establece que debe hacerse en un marco de transparencia, de publicidad, de participación. Entonces hay un Poder Ejecutivo que manda a violar esos principios, pidiéndonos que le aprobemos una ley provisional. Entonces es inconstitucional, pero además también consideramos que también sienta un precedente nefasto para la seguridad jurídica, para el respeto, por ejemplo, a los legisladores, y que si usted tiene una ley de alianza público-privada, cúmplala. Somete a todas esas concesiones a un proceso de licitación pública nacional e internacional. ¿Por qué ir a la si ganó Aerodón, pues bien, pero sabemos que Aerodón compitiendo, si dio 775 millones de dólares sentado en un escritorio con 2 funcionarios, en una competencia, una licitación pública nacional e internacional, tenga la seguridad que hubiese dado 2.000 millones de pesos. ¿Por qué ir a la PEPCA? Usted hablaba esta semana. El presidente hablaba de elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional, el expresidente Fernández, pero usted hablaba acá en el Congreso de que no es al Constitucional, que es a la PEPCA. En el caso, por ejemplo, de que si existe un Ministerio Público independiente y el PEPCA verdaderamente anda buscando expedientes, pero veo que nada más busca expedientes en los temas, por ejemplo, que tienen que ver con dirigentes políticos de la oposición, pero aquí tiene un expediente importante para hacer algunas preguntas a varios de los funcionarios que participaron en la contratación de este contrato de Aerodón, porque sencillamente como usted, por ejemplo, está firmando un contrato a escondida, si todavía no había sido aprobada una ley de concesiones, o sea, ¿por qué ir delante del marco legislativo? Pero además también, ¿por qué usted, por ejemplo, yo quisiera que sean ellos que hagan la pregunta, porque yo le he hecho en diferentes medios, o sea, que el PEPCA le pregunta a los que manejaron este contrato que por qué esta empresa recomendó que podían dar 1.500 millones de dólares, que es la capacidad que podía dar Aerodón, ¿por qué aceptaron 775 millones de dólares? ¿Cómo se llama eso? Transparencia. Eso se llama prevaricación. ¿O no? No, entonces yo creo que la respuesta deberían de dársela los funcionarios entonces a una investigación seria, responsable. Entonces nosotros hemos hecho la denuncia, hasta ahí hemos podido llegar a hacer la denuncia. Es una encuesta pública, ¿no? Como ciudadano, como legislador, estoy cumpliendo con mi rol. En la comisión hice la denuncia, en el hemiciclo hice la denuncia, entonces yo he hecho mi parte. Porque era ya del Ministerio Público Independiente que lo haga. En otro orden, esa pregunta. ¿Por qué, Luis Enrique, critican tanto los préstamos? Ustedes que cuando eran oficialismo aprobaban todo lo que llegaba del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que, Carlos... Hay un adagio que se utiliza mucho en el Congreso, y usted sabe que voy mucho allá, que la oposición se escucha y se aplasta. Y también ustedes lo aplicaron en el pasado. Lo que pasa es que ahora allá, en este caso... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos antes decían que se escucha y se aplasta, ahora simplemente se aplasta, ahora ni se escucha. Porque, por ejemplo, el contrato de Aerodón no lo discutimos. Ahora el presupuesto de la República, el informe que de seguro están afirmando ya los senadores y diputados del PRM, lo aprobaron sin nuestra presencia. Nosotros planteando que no se había discutido, ya ni se escucha. Entonces nosotros consideramos que el tema de la discusión del endeudamiento público no es quién tome más prestado, que en este caso han tomado mucho más prestado que el gobierno del presidente Danilo Medina en los últimos 8 años. Pero ¿tiene justificaciones esos préstamos en mayoría, no? Es que son préstamos que en su gran mayoría, además violan hasta la ley de crédito público, porque la ley de crédito público establece que el Poder Ejecutivo no podrá endeudarse para
invertir dinero en gasto corriente, o sea, para pagar nómina. Y ya el nivel de endeudamiento está que están tomando prestado ahora para pagar nómina, para pagar publicidad, para sustentar los gastos corrientes. Y nosotros no estamos oponiendo a los préstamos, es que son muchos. Son tantos que la gente también ya lo tiene como un tema de discusión del dominicano en las esquinas.